Buenos compañeros, aquí Dredd, y el día de hoy les voy a hablar sobre la injusticia en una obra de ficción. En este caso no me voy a referir a la idea de injusticia de una forma literal. Cuando hablo de injusticia me refiero a las veces que un autor ha tenido que ser demasiado duro con sus personajes. Es decir, en ocasiones, dependientemente de la obra, un autor tiene que hacer de que su personaje sufra. Y en ocasiones, muchas veces los lectores lo terminan identificando como algo injusto. Pues en este video les voy a explicar por qué muchos autores terminan haciendo eso en sus historias, y también, por un lado, también voy a dar la razón en algunos casos en las cuales el hacer esto, dependientemente de la obra, terminaría siendo más que injusto, sino innecesario. Aunque claro, también es importante entender por qué la necesidad de hacer este tipo de cosas con los personajes, ya que toda obra es necesario que tenga algún tipo de conflicto. Así que antes de comenzar con este video, les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De esta manera les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Primero hay que entender una cosa: la necesidad de un conflicto. Toda obra necesita que haya un tipo de conflicto para poder desarrollarse. Es necesario que todos los personajes en dicha obra tengan algún tipo de conflicto, sea con algún personaje, o incluso no es necesariamente que sea un personaje, sino que sea algo en particular. Es decir, siempre en toda obra es necesario que exista una especie de antagonista. Ahora bien, el término antagonista no necesariamente alude a una persona malvada, también puede aludir a alguna consecuencia de algo. Por ejemplo, una avalancha en algún tipo de obra en donde están en una especie de montaña podría ser el antagonista en dicho evento. Ahora, con esto entendido, ahora entendemos la necesidad de que haya una especie de conflicto en una obra. Ahora, ¿por qué los autores lo hacen? Pues de cierta manera sería aburrido el hacer una historia sin ningún tipo de conflicto. Como podrán haber notado, muchas veces los personajes en alguna obra tienen que tener una especie de problema mental o una especie de trauma, para decirlo de una forma más técnica, para de esa manera ir desarrollando al personaje conforme vaya pasando los capítulos. Claro, hay personas que no pudieron haber sufrido ningún tipo de trauma en toda su larga vida, pero eso no significa que no se permita desarrollar personajes así, salvo que la misma historia terminará dándole los traumas que no tuvo en su infancia, se lo darás los acontecimientos en los cuales el personaje esté pasando. Ahora bien, creo que esta parte ya la podemos entender. La pregunta que sirve para este video es: ¿por qué muchas veces los autores son injustos con algunos de sus personajes o muchas veces con el protagonista? Pues verán, la misma respuesta que había dado con anterioridad es la misma respuesta para este mismo argumento. Es necesario que los personajes sufran para que la misma historia se desarrolle. Naturalmente, a veces el autor tiene que ser injusto con sus personajes para que estos mismos vayan aprendiendo conforme vaya la marcha. Verán, el ser humano por naturaleza tiende a aprender más con los golpes que les da la vida que por leer un libro. Me gustaría que todo fuera como lo segundo, pero lamentablemente el ser humano es así. A mí me ha tocado también, y esto también se tiene que reflejar en los personajes de una obra. Ahora claro, no voy a negar de que hay personajes que le terminan pasando más cosas dolorosas que a otros personajes. Para darles un ejemplo, en la serie de Oshinoko está el personaje de Kanarima. Algo que es un meme habitual dentro de la comunidad fanática de esta serie es lo mucho que el autor se termina ensañando con el personaje de Kanarima. La cuestión es: el personaje de Kanarima está diseñado para ser el personaje que más sufra en la obra, no tanto por las decisiones que hace el propio autor, sino por la misma personalidad del personaje. Si analizamos un poco más al personaje de Kanarima, estamos hablando de una especie de niña prodigio que se volvió en una estrella infantil debido a su gran habilidad de actuación. Lamentablemente, el crecer le ha dado problemas porque encuentra pocas posibilidades de trabajo de actuación, cosa que es algo que a ella le encanta. Por eso gran parte de su vida se dedica justamente en este rubro. La cuestión es que el personaje de Kanarima está diseñado para reflejar todos los problemas que sufren las jóvenes actrices, más que nada en el ámbito japonés, aunque también tengo que decirte que eso también es habitual en Estados Unidos. Aquí les traigo por ejemplo en Big Bang Theory. Aunque el personaje de Penny no había sido una niña actriz como lo fue Kanarima, a lo largo que tú vas viendo la serie vas viendo cómo este personaje termina sufriendo bastante para encontrar oportunidades de trabajo de actuación. Y no es que sea mal actuando, es algo que se deja claro en la serie, sino que la actuación es algo muy complicado de tener éxito. Así que ambos personajes tienen el mismo problema, pero vistos dos ámbitos diferentes debido al ambiente en el cual se implementa. Ahora bien, más bien Akasaka, el creador de Oshinoko, me parece que es bueno con el personaje de Kanarima, porque en otro, en la situación en la cual estaba Kana, teniendo en cuenta de que la obra es seinen, hubiese hecho de que sí, Kana hubiese tenido intimidad con el director, y que después de eso el personaje se hubiese catapultado en el ámbito de actuación, cosa que lamentablemente es una realidad que pasa. Pero más bien Akasaka no fue tan duro en ese particular. Claro, no voy a negar de que lo que le pasó después al personaje sigue siendo igual de polémico y fuerte para ella, ya que a la final no hizo nada, pero aún así otro hubiese sido más cruel. Pero en fin, ahora bien, ya con lo que acabo de mencionar, debido al tipo de obra que se esté manejando, el autor tiene que medir bien qué tan duro tiene que ser con los personajes. Como acabo de decir, el autor de Oshinoko no fue tan malo con el personaje de Kanarima, y que otro en esa misma situación hubiese sido más duro.
Esto es algo que se tiene que medir debido al tipo de obra que estés manejando. Como estoy utilizando a Oshinoko de ejemplo, me doy cuenta de que aunque la historia trata de ser dura en ocasiones, en el video que hablé con respecto a esta serie, noto de que es bastante blando con el ámbito que está manejando. Teniendo en cuenta esto, es necesario analizar el tipo de obra que estés viendo, como por ejemplo la obra Berserk. Es una obra de fantasía oscura en la cual su autor se encargó de ser duro con todos los personajes que estaban ahí, para ser bastante claro con el tipo de obra que estaba desarrollando. Y nadie critica para nada lo duro que ha sido el autor con sus personajes, debido a que está bien planteado lo oscuro que es su obra. Ahora, ¿por qué muchos espectadores terminan quejándose por lo duro que termina siendo un autor con sus personajes? Pues tengo que decir de que muchos de estos espectadores resultan ser muy jóvenes y muy posiblemente estén aprendiendo a ver este tipo de obras, pero al favor de estos mismos espectadores es que en ocasiones el hacer esto termina siendo completamente más que injusticias con los personajes, termina siendo innecesario. Por ejemplo, en una obra Slice of Life, el ser bastante duro con los personajes termina siendo completamente innecesario, si es que el autor de dicha obra no se sabe medir con lo duro que puede terminar siendo con sus personajes. Un ejemplo que podría mencionar es la controvertida película animada de La chica de las Carmelias, una obra que me terminé viendo en un análisis en un video, pero que no me vi directamente. Esta obra es completamente cruel con su personaje principal, hasta el punto que empiezas a decir que todo lo que le está pasando al personaje, más que ser una completa injusticia, termina siendo demasiado innecesario, hasta el punto que pareciera que el autor se está ensañando de forma innecesaria con su personaje principal. Aunque en el contexto de la obra da aval con respecto a todo el sufrimiento que le está dando el autor hacia su personaje principal, y al mismo tiempo con el contexto histórico en el cual estaba pasando Japón por ese momento, lamentablemente todo eso se hace sentir bastante innecesario hasta el punto de repudiar todo lo que le está pasando. De hecho, con respecto a la obra no he encontrado casi ninguna crítica buena con respecto a lo que termina pasando en dichos acontecimientos, aunque sí ha tenido un live action, cosa que me sorprende. La cosa es de que hay que saber medir bastante bien la cantidad de sufrimiento que puede tener un personaje, al mismo tiempo que no puedes darle todo el sufrimiento a un solo personaje en la obra. Claro, siempre va a haber un personaje que va a terminar recibiendo más golpes de parte de la vida que otros, pero eso no significa que los otros no lo terminen pasando. Cuando terminas haciendo eso, que un personaje termina recibiendo más golpes que el resto de personajes, ya muchas personas estarán notando de que el autor de cierta manera se está ensañando con un personaje en particular, como había mencionado con el personaje de Kanarima, porque ya es un meme dentro de la comunidad. Aunque no voy a negar de que Kanarima no es el único personaje que sufre dentro de la obra de Oshinoko. Quizás el que más, pero no es el único, la verdad. En Berserk es literalmente todos los personajes son los que sufren, y en otras obras estará así. En ocasiones también ocurrirá de que un personaje sufra más que otro debido a que el autor termina siendo un ser humano y a veces no puede mantener la cantidad de sufrimiento que tenga algún tipo de personaje. También en la misma personalidad del personaje es lo que terminará dando si va a recibir más golpes que otro. Por eso sigo utilizando el ejemplo de Kanarima. Todo lo que representa su personalidad solo se vuelve completamente innecesario cuando es completamente desproporcionado, como es el caso de La chica de las Carmelias, y cuando solamente se refiere a un solo personaje. Y también el tipo de obra. En las series shonen es bastante habitual que los autores sean duros con sus personajes para hacer así mejor la historia, ya que toda historia necesita un desarrollo y todos los personajes tienen que pasar tanto altos y bajos para que todo el desarrollo de la obra dé sus frutos. Ahora, claro, también entramos a otro ámbito en el cual nosotros mismos creemos de que un personaje mientras más sufre resulta ser mejor. No, esto es algo que tengo que aclarar antes de cerrar el video. Que un personaje sufra más no significa que termina siendo mejor que el resto de personajes, porque muchas veces hay personajes que sufren demasiado y terminan en la nada, como es el caso de La chica de las Carmelias. Y no por eso el personaje es recordado, sino es por lo infame de la historia, a diferencia de Berserk, que es el caso que utilizan para hablar del personaje de Guts, que no voy a negar de que es un buen personaje, pero no porque haya sufrido lo hace muchísimo mejor que otros personajes, sino el cómo se levanta y todavía se sigue manteniendo pese a todo lo que ha sufrido. Eso es lo que habla bien de un personaje de acción, que pese a todo el sufrimiento que esté pasando todavía se levanta y continúe peleando. Es esa resiliencia lo que terminamos admirando, y es algo que los autores tienen que mostrar en el tipo de obra que están hablando, de la demografía shonen, que por lo general son series de acción. Ahora, en series Slice of Life no tienen nada de necesario que los autores sean tan duros con sus protagonistas, depende del tipo de obra. Claro, también hay rom-coms en la cual sería necesario un poquito más de que los personajes sufran para que la serie no se sienta tan rosa y que pareciera de que sus personajes no tienen conflictos. Es una crítica que vi en un canal y en cierta forma le doy la razón. De todas maneras, díganme lo que piensan. Ustedes también tienen la última palabra en este video. Si quieren agregar algún tipo de cosas que yo no haya mencionado, pueden hacerlo con tranquilidad en los comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo o no lo están? O pueden agregar más cosas. Los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se olviden comentar, suscribirse, seguirme en Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.